Carlos Dumas es creador del concepto dueñez y presidente y socio fundador de SEDE, organización a través de la cual ha ayudado a miles de empresarios a ejercer su rol como dueños de manera más efectiva y a dirigir el crecimiento de valor de sus compañías. Se ha destacado por más de 2 décadas como columnista de revistas especializadas y diarios a través de sus columnas Empresarios en Crecimiento y Dueñez Empresaria. También es autor del libro Consejo de Administración, Compartiendo la Dueñez y la Creación de Valor. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, Sucesión, publicado por Conecta y por Penguin Random House. Pues Carlos, bienvenido a esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Cuéntanos un poco, ¿qué te motiva por más de 40 años a dedicarte a ayudar a los empresarios en estos procesos de sucesión y a escribir este libro junto con Guillermo Gutiérrez? Pues mira, yo siempre, desde que charlaba con mi papá, pues me inquietaba mucho qué necesitaba alguien para ser un buen empresario. Mi papá fue un empresario que me enseñó mucho y luego pues tuve mentores que me enseñaron también mucho. Y siempre quise como tener unos principios, tener unos modelos, tener unas herramientas prácticas que le ayudaran al empresario a ejercer su rol como dueño. Y bueno, después de muchos años de estar trabajando con dueños, pues empezamos a utilizar el término dueñez, pero de manera informal. No fue que tuviéramos ese término desde el principio, pero sí teníamos el concepto de la dueñez desde el principio. Pero empezamos a usar el término dueñez hasta que un empresario, Agustín Coppel, me dijo: Carlos, pues es que tú siempre nos hablas de dueñez, pero, pero todo lo que haces es dueñez. ¿Por qué no le llamas dueñez al campo de acción de lo que tú haces? Y bueno, desde entonces eso hemos hecho. Hemos escrito unos 1000 y pico de artículos relacionados con el ejercicio de la dueñez. Escribimos el libro de Consejo de Administración y ahora escribimos un libro porque muchos de nuestros clientes pues pasaron muchos años. En 40 años pasan muchas cosas. Entonces, algunos empresarios les ayudamos a formar a sus hijos y en un par de casos pues nos tocó trabajar con un empresario para formar a sus hijos y luego trabajamos con los hijos para formar a los nietos. Ya ahorita estamos en algunos casos en el segundo proceso de sucesión de algunas familias hacia los nietos, ¿sí? Y pues nos damos cuenta que una cosa es heredar el capital, heredar las acciones, heredar las propiedades, heredar los bienes, y otra cosa es heredar el espíritu, Ujú. heredar el compromiso, heredar la habilidad y la capacidad de crear riqueza, heredar la capacidad de trabajar por la gente y con la gente. Y bueno, pues por esa razón, por esa necesidad de nuestros clientes de formar a sus hijos y de transferirles a ellos la capacidad de crear riqueza, que escribimos el libro de sucesión. En el libro comentas que los sucesores triunfarán si los formamos, que después de los 18 años, a lo mejor ya es tarde para iniciar esta formación, que estos conocimientos van a empezar a adquirirse, pero el carácter y la capacidad de compromiso, de responsabilidad, de respuesta y de identificarse empáticamente con los demás son las capacidades de un líder de dueñez. Y estas se van a adquirir muchísimo tiempo antes. ¿Por qué es tan importante, Carlos, que los futuros empresarios se empiecen a formar desde muy temprana edad? Uy, se me hace que ya conoces el libro más que yo, Patricia. Lo Es- leí todo, Carlos. Ya veo, ya veo. A ver, es que hay algo que es muy difícil heredar después de que un empresario
ha hecho un patrimonio y después de que ha logrado integrar una organización, pues él no se da cuenta que él tuvo una oportunidad que sus hijos no tienen. Y la gran oportunidad que él tuvo es que él tenía, es que ellos tenían hambre de éxito. Y la hambre de éxito se da cuando no tienes nada, cuando, cuando no tienes más opción que seguir adelante y aunque te falten los recursos y aunque a veces pases periodos de estrechez, esa estrechez, esas carencias, esa hambre de éxito son lo que forma el carácter, lo que forja el carácter de un empresario. El carácter de un empresario es más importante que su inteligencia y el carácter de un empresario es un asunto de voluntad, es un asunto de corazón, es un asunto de compromiso con la vida, de compromiso con la sociedad, de compromiso con el cliente, de compromiso con sus colaboradores, de compromiso con la gente y con la sociedad. Y eso es muy difícil de heredar cuando te han criado en cuna de oro, cuando no te ha faltado nada, cuando no has carecido de nada, cuando siempre que necesitaste una cosa, pues nomás tuviste que hablar y ahí la tenías. Entonces, nosotros les decimos a los empresarios y a las esposas de los empresarios que desde que sus hijos sean muy pequeños, no les den de todo, no les satisfagan todas las necesidades, que les pongan retos, que les pongan desafíos, que a veces no les satisfagan sus necesidades y que los enseñen a luchar por conseguir las cosas que quieren, porque eso es lo que forja el carácter. Y bueno, pues hemos trabajado con niños muy pequeños, desde muy pequeños, mucho más con muchachos de 18 años en adelante. Pero ya cuando empezamos a trabajar con muchachos de 18 años en adelante, nos damos cuenta quién de ellos trae más hambre, quién de ellos trae más ganas de servir, quién de ellos trae más determinación de sacar las cosas adelante porque no está acostumbrado a que le resuelvan todo. Y esos son los que se van a convertir en mejores empresarios. También comentas en el libro que quienes ejercen bien la dueñez son aquellos que administren o no el negocio, definen el destino de sus empresas, dónde quieren estar, a dónde desean conducir a sus organizaciones, dónde tienen que invertir y desinvertir, con quién tienen que asociarse o disociarse, quién tiene que liderar cada área clave, entre otros. Si queremos una sucesión exitosa, necesitamos unos buenos dueños en la siguiente generación. Cuéntanos un poco de esto. Sí, cuando el empresario piensa formar a sus hijos, lo primero que piensa es encargarle tareas. Y entonces ahí los ponen en el almacén o en la bodega o en el mostrador o en la fábrica y los enseñan a trabajar, los enseñan a operar. Y eso es bueno. Eso es bueno que entiendan desde lo más básico, que entiendan desde abajo del organigrama los quehaceres más operativos de la empresa. Pero eso les enseña a ser responsables, les enseña a saber trabajar, les enseña a entender y amar el negocio y eso es muy importante. Luego, si siguen creciendo los muchachos, a lo mejor los enseñan a mandar porque les encargan un área de responsabilidad y entonces los convierten en gerentes. Y como gerentes, pues tienen que responder por un área completa y tienen que tomar decisiones y tienen que resolver problemas y eso también es importante. Y luego, si sigue evolucionando y creciendo el muchacho, a lo mejor les dan un puesto de dirección y entonces a lo mejor dirigen una función completa, una división completa del negocio. Y ahí tienen que diseñar estrategias y fijar objetivos. Y eso también es importante. Pero, pero más arriba todavía de la dirección, incluso más arriba todavía de la dirección general, está el rol de dueño. Y el rol de dueño en una empresa que ya se ha institucionalizado, generalmente se juega en el consejo de administración. Y
si ellos quieren que sus hijos lleguen a eso, es decir, lleguen a poder gobernar la empresa, pues ¿dónde les enseñan a gobernar una empresa? No a dirigirla, ni a gerenciarla, ni a operarla, sino a gobernarla, que es justamente esos temas que mencionaste. Si me asocio o si no me asocio, si invierto o si desinvierto, si me diversifico o me concentro. Al final de cuentas, el dueño lo que hace es conducir a la empresa por sus mejores caminos, conducir a la empresa hacia su mejor destino, conducir a la empresa por sus mejores oportunidades. Y es ahí, en la gestión de oportunidades, donde se ejerce el rol de dueño. Y es ahí donde hay que formar a los sucesores para que puedan ser no solo buenos operadores, ni buenos gerentes, ni buenos directores, sino que puedan ser buenos dueños. Entonces, el dueño es el que elige el camino y asume el riesgo. Y es el camino de más alto riesgo, que es definir a qué se va a dedicar la empresa, en qué mercado nos vamos a meter, con qué tecnología vamos a operar. Eh, creo que es muy importante que los empresarios cobren conciencia que no solamente hay que enseñarlos a trabajar y a gerenciar y a dirigir, sino también a gobernar y a ser mejores dueños. Hablando de los equipos, tú comentas en el libro que una empresa que proyecta su continuidad requiere del armado de un equipo humano sinérgico que sustente la operación y el crecimiento. Un equipo que sea capaz de generar y conducir la renovación de la fórmula de negocio y rediseñar la estructura organizacional en función de la visión estratégica de sus miembros. Coméntanos un poco por qué son tan importantes los equipos en las empresas. Cuando el empresario fundó su empresa hace 10 o 15 o 20 o más años, probablemente el mundo que enfrentó no fue un mundo tan complejo como el mundo que hoy tenemos que enfrentar. Son tantas las áreas donde tenemos que tomar decisiones, son tantos los campos que están evolucionando y que tenemos que actualizar, son tantos los retos que tenemos que superar que el dueño ya no puede solo. El dueño fundador a lo mejor pudo solo hacer nacer la empresa y llevarla hasta un determinado tamaño, pero hoy cualquier empresa de mediano tamaño, y más aún si es una empresa de gran tamaño, pues ya los empresarios no pueden hacerlo solo. Necesitan hacerlo de manera colegiada, necesitan hacerlo en equipo, necesitan operar en equipo, gerenciar en equipo, dirigir en equipo y gobernar en equipo. Entonces, si un sucesor no tiene la capacidad de tolerar las diferencias con otras personas, no tiene la capacidad de aceptar a otros estilos de hacer las cosas, no tiene la capacidad de escuchar para entender qué es lo que piensan las otras personas, pues no tendrá la capacidad de gobernar en equipo y de liderar en equipo. Hoy las empresas son gobernadas por una constelación de líderes y esa constelación de líderes necesita un arquitecto que diseñe y arme ese conjunto de líderes que van a gobernar la empresa. Por eso son tan importantes los equipos, porque necesitamos complementarnos con otros talentos, con otras visiones, con otras capacidades, con otras opiniones, porque la nuestra sola no es suficiente. Si no somos capaces de complementarnos y de hacer sinergia con la complementariedad de otros, no vamos a poder gobernar la empresa. Por eso son tan importantes los equipos. Los empresarios que no entienden la diferencia entre el mando en el rol de dirección y el rol de dueño batallan más. Piensan que es lo mismo, pues están acostumbrados a un poder total y absoluto. No les ha tocado compartirlo con directivos de alto calibre. Carlos, ¿cómo lograr que los empresarios entiendan estas diferencias? Sí, generalmente el empresario piensa
que la parte de arriba de la dirección de la empresa es la parte más estratégica. Y entonces, de manera muy reduccionista, muy simplista, dicen, pues es que lo más estratégico es lo del dueño y lo menos estratégico es lo del director, pero no es así. El director, el director en su función, el director general, el CEO, el director general de una empresa, tiene que ver por toda la estrategia de una empresa, por la estrategia integral de una empresa. Pero una cosa es la estrategia de negocios, que incluye la estrategia comercial, la estrategia operacional, la estrategia organizacional, la estrategia financiera. Y otra cosa es la estrategia corporativa, que es como definir en qué vamos a invertir, si nos vamos a diversificar, si nos vamos a asociar, esas decisiones de dueño que ya habíamos comentado, ¿sí? El liderazgo en el rol de dueño tiene que tener una gran virtud que yo defino con dos verbos, y que es intervenir sin interferir. Porque una cosa es influir, una cosa es cuestionar, una cosa es decidir con, una cosa es dialogar para encontrar el mejor camino, y otra cosa es eh, tomar la decisión y hacerse plenamente responsable de su implementación. El director general es el que implementa. El director general es el que da los resultados. El director general es el que ejecuta y se hace responsable de lo que pase. Pero el dueño tiene que, tiene que darle su mandato, sus directrices, sus lineamientos al director general y luego tiene que pedirle cuentas. Ese es el liderazgo del director general: intervenir sin interferir, dar lineamientos, expresar con claridad su mandato y recordarlo, dar a conocer su filosofía y repasarla todos los días, y luego saber exigir y saber pedir cuentas. Esa es la diferencia entre el liderazgo en el rol de dueño y el liderazgo en el rol de director. Hay otro capítulo donde toca la sucesión del líder de dueñez. Para designar un buen sucesor, lo más importante es encontrar a quien tenga verdadera vocación para ese rol. Carlos, ¿cómo identifican a la persona adecuada con esta verdadera vocación? Ah, qué buenas preguntas, Patricia. No es algo que nos pueda decir un test, no es algo que nos pueda decir un indicador preciso. Uno va con mucha sensibilidad descubriendo cuál de los sucesores tiene más esa voluntad, tiene más esa vocación, tiene más ese compromiso, cuál está más dispuesto. Eh, Hace no mucho tiempo, después de un proceso muy largo de sucesión, finalmente uno de los hermanos fue elegido como el líder de Dueñez y por lo tanto como presidente de consejo, y los otros hermanos como directores de diferentes negocios. Y, y bueno, se retiró el dueño como había ofrecido, en el tiempo ofrecido, y entonces este nuevo líder de Dueñez empezó a ejercer su liderazgo sobre el grupo, manejando el consejo de administración, recordándoles la filosofía y los lineamientos de la empresa a sus hermanos, los directores. Eh, pero, pero le tocaba enfrentar situaciones muy difíciles, a veces de conciliación de diferencias entre sus hermanos, a veces de hermanos insatisfechos con algún aspecto de su quehacer, a veces con problemas entre miembros de la familia, a veces con temas con otros socios, y era claro que el agobio y que la preocupación de este hermano líder de Dueñez, pues era un agobio de otra índole, era un agobio
como más de todo, ¿sí? Como que arriba ya no había a quién consultarle, arriba ya no había a quién echarle la culpa, arriba ya no había a quién preguntarle, ya no podía voltear para arriba, porque hasta arriba estaba él y, y, y de pronto sintió la responsabilidad que llaman los abogados fiduciaria, que hoy en día la ley es muy rigurosa al respecto, ¿sí? Hoy en día, el primero que van a meter a la cárcel si sucede algo, algún delito que haya cometido la empresa, pues es el presidente del consejo. Entonces él se da cuenta que sus responsabilidades son más agobiantes, que él es el que no duerme, que aunque sus hermanos se hagan responsable de las cosas, él está arriba de esa responsabilidad y que tiene una responsabilidad fiduciaria ante la sociedad. Y entonces me llama y me dice, oye, Carlos, tú me habías platicado muy bonito de esto del liderazgo de Dueñez, pero esto sí es muy pesado. Esto es pesadísimo. Bueno, yo sí te lo dije, pero tal vez tú no te imaginaste que iba a ser tan duro. Y sí es muy duro. Los hijos que tienen que conciliar y que tienen que gobernar la empresa, no solo ante la sociedad, los clientes, el mercado, los colaboradores, sino también ante la familia, pues tienen un reto muy grande, un reto muy fuerte, ¿sí? Y lo que hay que encontrar es una disposición, es una vocación, es una, con una determinación de hacerlo, no importa lo que cueste, no importa lo duro que sea, no importa lo doloroso que a veces signifique ejercer ese rol, ¿sí? En otro caso, en Guatemala, seguimos todo un largo proceso, entrevistamos y le hicimos pruebas a 7 de los muchachos de la tercera generación, primos entre ellos, y, y de alguna manera detectamos que uno de ellos era el que más conciencia tenía de lo que estaba por asumir y expresaba su determinación de hacerlo, ¿sí? Entonces seleccionamos a 2 de los 7 y descartamos a los otros 5 primos y nos quedamos con esos 2, ¿sí? Y entonces volvimos a entrevistarlos otra vez a ellos 2. Y cuando entrevistamos a este muchacho, me dijo, mira, Carlos, yo ya tengo tan claro, tan claro, tan claro que quiero ser el líder de dueñez de esta empresa, que si no soy el líder de dueñez de esta empresa, voy a emprender negocios por mi cuenta, pero voy a ser el líder de dueñez, porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ser un director general. Yo no quiero un puesto determinado, yo no quiero mejores sueldos y prestaciones. Yo lo que quiero es la responsabilidad porque creo que puedo con ella. No, pues obviamente que lo escogimos a él, todos los miembros de la familia y los consejeros que estaban involucrados en el proceso, y ahorita está formándose para asumir la presidencia del consejo. Este, es eso, es disposición, vocación, determinación de asumir la responsabilidad, lo que hace la diferencia y lo que distingue al líder de Dueñez. Todo ser humano para triunfar en la vida, tanto en lo personal como en lo empresarial, debe tener valores. Y me gustó mucho que en el libro resaltas el valor de la honestidad. Necesitamos sucesores con honorabilidad, integridad y transparencia a toda prueba, porque desde esta instancia de gobierno se van a tomar muchas decisiones difíciles. Sin honestidad a toda prueba, el líder y el equipo de dueñez jamás podrá lograr la credibilidad que requiere para gobernar una empresa familiar. Háblanos, por favor, de este importante valor. A ver, es que la honestidad, que, que si buscamos sinónimos de honestidad, nos vamos a encontrar con la integridad, nos vamos a encontrar con la honradez, nos vamos a encontrar con la transparencia, pero si seguimos buscando sinónimos, tarde o temprano vamos a llegar a la credibilidad. No solamente el empresario, el líder de dueñez y el sucesor en general tiene que ser honesto a toda prueba, sino que tiene que demostrar
que está dispuesto a ser honesto por encima de todo, por encima de sus propios intereses, por encima de la conveniencia de una persona o de un accionista. Pues la empresa tiene un compromiso con la sociedad y él tiene que juzgar muchas veces qué es lo que más conviene hacer para que la empresa cumpla a cabalidad con ese compromiso con la sociedad. Nosotros creemos que si a los sucesores no los formamos en esos valores y no les damos ejemplo, no les damos testimonio de honestidad, de transparencia, de integridad, pues perdemos credibilidad nosotros mismos. Y si nosotros perdemos credibilidad, pues ellos también la van a perder. Si para nosotros no es importante que nuestra palabra valga y estemos comprometidos a respaldarla y a hacerla válida en cualquier situación, pues entonces le estamos dando un mal mensaje a nuestros sucesores, a nuestros hijos, ¿sí? Yo creo que en general todo líder máximo de cualquier organización tiene que ser un ejemplo intachable de honestidad y tiene que actuar con justicia en toda situación donde estén involucrados los intereses de diferentes personas. Y tiene que ser justo con el cliente y no mentirle y no prometerle de más y cumplirle de más bien y tiene que ser honesto con el proveedor y cumplirle al proveedor, y tiene que ser honesto con el banco, y tiene que ser honesto con la Secretaría de Hacienda, y tiene que ser honesto con su familia, y tiene que ser honesto con sus colaboradores, tiene que ser honesto con todo el mundo. Si el líder máximo no, no ratifica y revalida su credibilidad a través de la honestidad, pierde, pierde su posición y si pierde su posición, pues lo ha perdido todo, ¿sí? Yo creo que estos valores son fundamentales y que solamente podemos transmitirlo a los sucesores con el ejemplo. Justamente, vale más un ejemplo que mil palabras. Así es, así es. Y también hay que decirle a nuestros escuchas que este libro tiene casos inspirados en tu todo este tiempo de experiencia en empresas familiares, tiene diagramas, te lleva de la mano para entender todo. Creo que es un libro muy interesante, Carlos. Dime, ¿cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores, con los dueños, con los empresarios, con esta publicación? Bueno, pues estamos muy contentos porque el libro apenas tendrá un mes de haber salido, si acaso, o 3 semanas, y ya hemos vendido más de 1,000 libros y bueno, pues queremos vender muchos miles de estos libros porque sí, creemos que es de mucha ayuda porque por un lado explicamos las cosas, por otro lado las planteamos de una manera muy gráfica en esos modelos, en esos diagramas y por otro lado los los damos a conocer a través de casos. En cada capítulo hay un caso que ejemplifica la manera como hemos aplicado esas herramientas o esas partes del proceso sucesorio en distintas familias. Bueno, pues muchas veces los lectores es en estos casos donde encuentran realmente las respuestas que ellos están buscando y donde encuentran el verdadero interés por el libro, porque pues, siempre los casos reales nos ilustran y nos entusiasman y nos apasiona más leerlos que leer los principios y los modelos y las herramientas en frío, ¿verdad? Entonces, pues sí, creemos que el libro se va a seguir vendiendo mucho y creemos que los casos van a jugar un papel muy importante en su difusión. Y es muy importante también señalar a nuestra audiencia que este libro lo podemos encontrar impreso para que nos guste a la antigua subrayar, escribir, anotar en el libro, pero también hay ebook y hay un audiolibro. O sea, no hay pretexto para no acercarse a conocer más sobre su sesión. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
Muy bien, pues si me buscan por mi nombre como Carlos Dumois, me van a encontrar en muchas redes, pero también CEDEM, Centro de Dueñez Empresaria, pues en Instagram, en YouTube, en todas las redes, ahí nos van a encontrar. En LinkedIn también estamos, tanto CEDEM, Centro de Dueñez Empresaria, como Carlos Dumois, ahí nos pueden encontrar. O cedem.com.mx, ¿sí? Cedem.com.mx, ahí nos pueden encontrar también. Carlos, pues yo agradezco infinitamente mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo más? Me encantó la entrevista, Patricia. Gracias por tu profesionalismo y por prepararte también para hacer preguntas tan atinadas y tan agudas. Muchas gracias.